Buenas tardes, mi nombre es Valeria García Banda del grupo 303 de la Facultad de Organización Deportiva y vamos a hablar sobre la historia del básquetbol. El básquetbol se inventó en el año 1891 por el profesor James Naismith, quien trabajaba en una escuela de jóvenes cristianos en Springfield. A este maestro le dieron la tarea de crear un deporte que se jugara en lugares cerrados debido a los climas del invierno, y pues inventó el básquetbol. En el año 1892 se creó el primer equipo de básquetbol femenil, y en ese mismo año se crearon las primeras 13 reglas, eran 13 reglas principales. Después ya con el tiempo se fueron modificando. El primer partido de básquetbol fue también en 1892 en el Colegio de Jóvenes Cristianos de Springfield. Después, en el año 1893, se realizó el primer partido de básquetbol femenil en el cual no podía haber espectadores hombres, únicamente mujeres. En ese mismo año, 1893, llega este deporte al país de México. Es el primer país extranjero en adoptar este deporte. Después, en el año de 1893 también, se crea el tiro libre por cada falta cometida y hay un jugador especialista en hacer este tipo de tiros. Y en este mismo año cambian las canastas de madera por canastas de red. En el año 1894 se limita el espacio de juego y se adopta un balón propio para este deporte. En 1895 aparece el tablero. En 1896 empiezan a variar los puntos que se dan dependiendo de los tiros que se den. En 1896 el tablero es obligatorio y se crea el jugador botador. En el año de 1897 se instituye que solo debe haber 5 jugadores en el campo de juego. En 1898 se crea el primer reglamento femenil. Y en este mismo año se introduce el balón de cuero a este deporte y es obligatorio que el balón sea de cuero. Después, en el año 1915, nace el Joint Basketball. Es un comité encargado de unificar las reglas del básquetbol. En 1921 se distingue entre penalizaciones, violaciones y falta personal. En 1924 se define que el jugador que comete la falta es el jugador que debe tirar el tiro libre. En el año 1928 el básquetbol es introducido a los Juegos Olímpicos, pero únicamente como deporte de exhibición, esto en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1929 se introducen 2 árbitros en la dirección de los partidos. En 1932 se funda en Ginebra la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. Y en 1933 se añade la línea de 3 puntos o línea triple y fue aprobada primero en Estados Unidos. En el año 1933 se decide que si un equipo queda con menos de 5 jugadores puede seguir jugando. En el año 1934 se decide que la superficie del campo tiene que ser dura, evitando campos de hierba. En 1934 cada jugador puede ser reintegrado al partido después de ser suspendido 2 veces. En el año 1936 se realizan algunos cambios importantes en el reglamento. Algunos de ellos es que en vez de haber 2 suplentes puede haber hasta 5 y puede haber 3 tiempos muertos por equipo en cada partido. Y después de cada canasta se reanuda el juego por parte del equipo que acaba de meter la canasta. En este mismo año, 1936, el básquetbol es ahora sí un deporte olímpico en las Olimpiadas de Berlín. En 1940 se hace la primera transmisión por televisión de este partido, que es desde el Madison Square Garden. Se establece que en cada partido debe haber 2 árbitros, una persona que manipule el cronómetro y un anotador. En 1956 se establece que la zona restringida de la cancha debe tener forma de trapezoide y en este mismo año se introduce la regla de 30 segundos. En 1967 se crea la Asociación Americana de Básquetbol. En 1968 se introduce la línea de 3 puntos en la
ABA de Estados Unidos. En el año 1980 se reduce el número de faltas por jugador y por tiempo a 8. En este mismo año se establece que en caso de empate tiene que haber prórroga hasta que un equipo gane. En el año 1984 la Federación Internacional de Básquetbol acepta la línea de 3 puntos. Después, en el año 1991, se organiza un torneo conmemorativo al 100 aniversario de este deporte. Después, en 1992, se reúne el mejor equipo de baloncesto llamado Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En el año 1994 se establece el reglamento oficial de este deporte. Y después, en el año 1998, se establece que antes de cada partido hay un tiempo de calentamiento de 20 minutos únicamente para cada equipo. Y estos son los sucesos más importantes relacionados a este deporte hasta la fecha. Muchas gracias por su atención.